Bueno, muchachos, buenas tardes. Buenas Buenas tardes, profe. tardes, profe. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Lo único es que en la clase de hoy será un poco más corta porque pues tenemos nuestro examen a la 1 de la tarde. Yo he tenido clase toda la mañana, entonces necesito pues un espacio para almorzar, porque de lo contrario pues no podría almorzar. Entonces vamos a hacer, yo creo que una media horita de clase hoy nomás y, y empezamos nuestro examen a la 1 de la tarde. Entonces, bueno, muchachos, no sé si hay preguntas sobre lo que vimos la clase pasada. Bueno, es que todavía lo estamos viendo, ¿no? Entonces, fíjense que nosotros estábamos analizando, recuerden que lo que estamos analizando son los presupuestos del matrimonio. Es decir, los presupuestos para que podamos considerar que que dos personas contrajeron justas nupcias. Entonces dijimos, el primero es la llamada capacidad natural. Y vimos quiénes eran incapaces, ¿cierto? Vimos quiénes eran incapaces. Vimos que incapaces son los impúberes, los furiosos y los que son incapaces de reproducirse. Vimos vimos como segundo elemento la capacidad jurídica. Entonces dijimos que sea libre y ciudadano, o si es un extranjero, que tenga ius connubium. Ius connubium. Luego es necesario que no estén vinculados, bueno, que no exista un vínculo matrimonial previo. Y entonces además vimos lo respectivo a la mujer que es viuda. Vimos un poco digamos, las limitaciones que tenía la mujer que había enviudado, el año que tenía que esperar para contraer nupcias. Y por último, dijimos que no tengan un determinado vínculo, que ya lo vamos a ver, un determinado vínculo o digamos, de parentesco. Y al interior de este elemento les dije, vamos a hacer un gran paréntesis y vamos a analizar qué es eso del parentesco. Entonces vimos que el parentesco es el vínculo que se tiene con las personas que pertenecen a una misma familia, ¿cierto? Aunque dijimos, hay que distinguir, porque por un lado está el parentesco agnaticio, que es el vínculo que existe entre las diversas personas que pertenecen a la misma familia proprio iure, es decir, a las personas que, denme un segundo, por favor. Ya volví. Es decir, es el vínculo agnaticio, entonces era aquel que era el vínculo que existe entre las personas que pertenecen a la misma familia proprio iure, es decir, que todos dependen del mismo pater. Entonces, que a partir del mismo pater hay hijos y a su vez
No, porque no me quedan bien hechos, pero no. Y a su vez otros sujetos. ¿Cierto? Entonces también vimos que cómo se adquiere ese vínculo agnaticio. Se adquiere primero por el nacimiento y el vínculo agnaticio se crea por vía paterna, porque el pater es siempre un hombre de familia. ¿Cómo más se podía llegar allí? Entonces dijimos, bueno, se puede llegar además por medio de los mecanismos de adopción que vamos a ver ahora y se puede llegar por un matrimonio cum mano, es decir, por una conventio in mano. Y vimos cómo se calculaban los grados de parentesco, ¿cierto? Entonces dijimos, los grados pueden ser directos o pueden ser transversales, colaterales, y dijimos que los grados, para determinar los grados, hay que subir al tronco común, es decir, siempre hay que llegar a el pater, contando los grados, siempre llegando a él y descendiendo si es el caso. Luego dijimos, en la otra forma de parentesco es el parentesco cognaticio. El parentesco cognaticio, en cambio, es el parentesco que sí tiene una naturaleza única y exclusivamente consanguínea. Consanguínea. Es decir, son aquellos vínculos que surgen a partir del vínculo de consanguinidad, que este, en cambio, sí se adquiere tanto por la línea paterna como por la materna. Porque claro, uno tiene un vínculo no solamente con la familia a la que pertenece, sino también, por ejemplo, en este caso, uno diría, digamos que aquí hay un pater que ha contraído nupcias, un pater que tiene un hijo, tiene otro hijo y tiene a su cónyuge. Cónyuge en un matrimonio cum manu, entonces, que entró a su familia y queda bajo su potestad. Y ellos a su vez, bueno, y estos hijos pues son hijos de ella, ¿no? O sea, ellos, si bien ellos están en la misma línea, en realidad, es decir, la mujer, el cónyuge entra como si fuera una hermana, ella pues en realidad es la madre. Naturalmente, pues esta mujer cuando contrajo nupcias tenía, digamos, otro pater, ¿cierto? Era ella que entró acá. Eso quiere decir que de este hijo de familia, lo que tiene es un vínculo agnaticio con esta familia, ¿cierto? Este es agnaticio. Y sin embargo, tiene un vínculo cognaticio con esta familia, porque naturalmente es un vínculo consanguíneo, porque aquí hay una relación de consanguinidad. Ahora, el punto en realidad es que para efectos, digamos, por regla general, el vínculo cognaticio no tenía, no tenía una relevancia propiamente dicha. Es decir, inicialmente el único que tenía relevancia jurídica era el vínculo agnaticio. El vínculo agnaticio era a partir del cual determinábamos los temas sucesorales, los temas relacionados con las prohibiciones para contraer nupcias, etcétera, etcétera. Y el vínculo cognaticio, en realidad, como ustedes lo van a ver en el taller, va a tener solamente, digamos, un efecto en materia de sucesión cuando se va a comenzar el régimen de la sucesión de la possessio honorum o de la llamada sucesión pretoria. Pero para las reglas de sucesión del derecho civil, para las instituciones del derecho civil, el vínculo jurídico, el vínculo de parentesco relevante, era el vínculo agnaticio.
Luego, por último, en este ámbito, tenemos otra relación que no es de parentesco, sino de afinidad. ¿Cuál es la relación de afinidad? Es el vínculo que tiene un determinado cónyuge, ¿cierto? Un determinado cónyuge con la familia de su cónyuge. Es decir, en este ejemplo que les doy es el vínculo jurídico que tiene este pater que contrajo nupcias con ella y esta familia de origen. Esto es un vínculo, este vínculo es un vínculo eh, distinto al parentesco, es precisamente de afinidad, ¿no? Y en algunos casos, cuando en Roma se hablaba de afinidad, se estaba hablando de este particular vínculo, que también se determina, que también se determina a través de grados. Lo único que ustedes tienen que saber es que este no es un grado, es decir, ¿en cuántos grados de afinidad estaría es, por ejemplo, este pater, que es el marido de ella, con su familia? Por ejemplo, con el anterior, con el pater original de esta mujer, ¿cierto? Está en un grado y en 2 grados, ¿cierto? Segundo grado de afinidad. Porque de por sí el vínculo entre, digamos, este vínculo, no, perdón, es que aquí tengo repetida la mujer, claro. No, está en un grado, porque el grado, digamos, este grado que se construye acá no cuenta, porque en realidad no es un grado, aquí está el vínculo matrimonial. Entonces, en realidad, saltándose de alguna manera ese grado, es en los grados en los que esté prácticamente el cónyuge en su familia, es el mismo grado de afinidad en el que estará su marido con su familia. Entonces, por ejemplo, como ella está en primer grado de consanguinidad con su pater, su marido está en primer grado de afinidad con su pater. ¿Claro? No sé si quedó claro. Sí, profe, claro. Listo. Bueno. Entonces, fíjense que con esto terminaríamos el gran paréntesis que habíamos abierto para explicar los vínculos de consanguinidad. Yo lo que les había pedido, por favor, practiquen en su casa, hagan su árbol genealógico para determinar ahí en cuántos grados estoy con mi primo Raúl, con mi prima María, con mi abuelo, con mi bisabuelo, con los hijos de mis primos, con los nietos de mi tío abuelo. Hagan eso porque eso de verdad pues es un ejercicio, digamos que hasta divertido porque uno crea su árbol genealógico y además pues le permite a uno practicar este punto que es sumamente técnico pero sumamente importante. Entonces, ahora sí, como ya sabemos cuál es el vínculo matrimonial, ahora sí, perdón, como ya sabemos cuál es el parentesco, ahora sí podemos decir cuáles parentescos no podían existir entre los cónyuges. O sea, ya sabemos qué es el parentesco. Entonces, a mí ya me basta simplemente decirles en qué consistía esta prohibición. Primero, ningún vínculo directo. Es decir, no se pueden casar los padres con los hijos, los abuelos con los nietos, los bisabuelos con los bisnietos con los bisabuelos. Ningún vínculo que sea directo. Primer punto. Segundo, que no exista un vínculo de parentesco en línea transversal, colateral u oblicua es decir, hasta el séptimo grado. Hasta el séptimo grado. Esto se dijo, esto se dijo en edad arcaica. En edad clásica, en edad clásica,
y en virtud de permitir que el emperador Claudio pudiera contraer nupcias con su sobrina Agripina, se determinó que la prohibición no va hasta el séptimo grado, sino que va hasta el tercer grado. Hasta el tercer grado. Esto se hizo por Senado Consulto. Esto se dijo por Senado Consulto. Entonces la prohibición se redujo al tercer grado. Al tercer grado. Entonces, fíjense cómo en esto consiste entonces la prohibición. En esto consiste entonces la prohibición que tiene que ver con el vínculo de parentesco. Trini. Buenas tardes, doctor. Déjeme ver si entendí. O sea, en época arcaica la prohibición se suponía que se podía casar si había un vínculo transversal colateral oblicuo después de séptimo grado. Exacto. Y en época clásica, en edad clásica, era después de tercer grado. O sea, el parentesco entre Agripina y Claudio era de cuarto grado en adelante. Exacto. Okay. Claro, porque era la sobrina. Entonces había que subir y volver a bajar. José Daniel. Perdón, doctor, es que creo que no he entendido bien. Entonces, Claudio estaba con su sobrina en tercer grado, ¿cierto? Es tercer grado. Y entonces... Claudio estaba en tercer grado, o sea, a partir del tercer grado se admitía. Ah, ok, ya entendí. A partir del tercer grado se admitía. Creí que era a partir del cuarto, ya entendí, gracias. Sí, claro, porque el papá de Claudio estaba muerto. Tercer grado. Bueno. Y algunas prohibiciones. Entonces, aquí tenemos entonces las limitaciones. Y, naturalmente, habían algunas otras prohibiciones específicas de contraer matrimonio, ¿cierto? Entonces diríamos, en quinto lugar, que no haya una prohibición específica. Que no haya una prohibición específica. Entonces, ¿cuáles eran esas prohibiciones específicas? Algunas ya las hemos visto. Por ejemplo, durante el derecho romano arcaico, y esto arcaico, los libertos no podían casarse con ingenios. Luego, naturalmente, esto se morigeró, particularmente con ocasión de las luchas patricio-plebeyas, y solamente subsistió el de los libertos con el círculo senatorial, ¿cierto? Con el círculo senatorial, que es el senador y su familia propio iure. También habían otros, como por ejemplo, el liberto no podía contraer matrimonio con su patrona, pero sí al contrario. La liberta con el patrón sí, pero el liberto con la patrona no. Y habían, digamos, otras prohibiciones, digamos, estas diríamos son prohibiciones de naturaleza social, ¿no? Social. Y habían otras de naturaleza política. Entonces, por ejemplo, el tutor no podía contraer nupcias con su pupilo antes de rendir cuentas ante el pretor. El magistrado provincial no podía contraer nupcias con un habitante de la provincia.
Y los soldados que estuvieran en servicio activo no podían contraer nupcias. Repito, que estuvieran en servicio activo. Esto es muy importante, en servicio activo, es decir, no que estuvieran de reserva y estuvieran llevando su vida, digamos, normalmente y, y contrajeran nupcias, sino cuando estuvieran en medio de una campaña militar. Durante la campaña militar, los soldados no podían contraer nupcias. Y algunas religiosas, algunas prohibiciones religiosas de naturaleza, digamos, posclásica, eran, primero, los judíos no podían contraer nupcias con cristianos. Y cuando se instituyó el sacramento del bautizo, ¿cierto? Cuando se instituyó el sacramento del bautizo, digamos, el padrino no podía contraer nupcias con su ahijada. Con su ahijada. Esto naturalmente religiosas de naturaleza cristiana. Bueno, fíjense que con esto habríamos terminado de ver todos nuestros presupuestos de validez del matrimonio. Preguntas, muchachos, acerca de lo que vimos hoy, ¿no? No recibo preguntas acerca de lo que hemos visto durante todo y vamos a evaluar hoy, pues porque ya pasó el momento de repaso. Solo sobre lo que vimos hoy. Pablo. Profe, ¿podría acercarlo nuevamente a las prohibiciones específicas? Para... Sí, señor. Catalina. Profe, buenos días. ¿Me podrías volver a explicar la segunda, la política? La segunda, la del magistrado provincial, por favor. Los magistrados provinciales, digamos que esa era una manera, pues sí, es un poco, pero era una manera de que los magistrados que eran enviados a las provincias no se arraigaran en la provincia y no perdieran su cultura romana, porque normalmente los magistrados, es decir, los gobernadores provinciales, pues eran normalmente políticos romanos que eran enviados a la provincia que la administrara, ¿cierto? ¿Y cuál era la idea? Que estas personas siguieran teniendo un poco esa cultura romana, ese estatus romano, y no se mezclaran con la provincia, con los habitantes de la provincia, no se mezclaran culturalmente, quiero decir. ¿Y cuál es el principal mecanismo de combinación o mezcla cultural? Pues el matrimonio. Entonces la idea era que ellos no se arraigaran a esa provincia, sino que siguieran siendo políticos propiamente romanos, porque eso puede traer problemas políticos. Porque recuerden que naturalmente el gobierno central pues gobernaba las provincias y ahí habían intereses políticos de por medio. Entonces, para guardar un poco la independencia de este gobernador provincial respecto de la provincia, se le decía, usted no se puede casar con un habitante de esa provincia, porque eso ya formaría una familia. Y entonces de pronto este gobernador provincial ya se nos vuelve, ya entra un poco y no sé, de pronto empieza a más tener en cuenta los intereses de la provincia, por ejemplo, que estuviera en Hispania o en África. De pronto empieza digamos, a tener un mayor, digamos, una mayor interés por más bien, una mayor preocupación por los intereses de la provincia y no por los intereses del gobierno central. Entonces, esa era un mecanismo de que el magistrado un poco mantuviera esa distancia con la provincia. María Alejandra. Sí, doctor, quisiera saber si esto que acabamos de ver va a entrar en el parcial de ahora y de mañana. Pues estarían ustedes muy de buenas, ¿no? ¿Qué tal la suerte que no le pregunten lo que acabo de ver en la clase? Pues sí, pues preguntémoslo, porque pues, ese sería el examen más fácil para ustedes, que les pregunten lo que vieron una hora antes. Pero pues échenle una repasada, porque pues digamos que el tema matrimonial sí va a entrar en el examen, digamos que échenle una repasada a lo que acabamos de ver. Pues a los que lo van a presentar mañana, los que lo van a presentar ahorita, pues lo tienen fresco. Pero pues
digamos que será un par de preguntas. Yo no, honestamente no me acuerdo si metí los presupuestos patrimoniales en las preguntas. Obviamente, todo lo que vimos la semana pasada, sí, seguramente sí. Pero esto es que nos hacía falta, miren, no nos hacía falta sino ver el cognaticio y estas prohibiciones específicas. Entonces, pues, echarle una repasadita a eso. Bueno, Mariana, Doctor, en la primera prohibición política, la de que el tutor no podía contraer nupcias con su pupilo antes de rendir cuentas, ¿qué es esto de la rendición de cuentas? bueno, lo que pasa es que como el tutor, eso lo van a ver ustedes en el taller, como el tutor administraba un patrimonio, ¿cierto? Administraba un patrimonio, el patrimonio del pupilo. Entonces, él tenía, para dejar su cargo, tenía que rendir cuentas, es decir, tenía que decir, bueno, yo recibí este patrimonio, hice estos actos, estos movimientos, estas cosas, había estos activos, estas deudas, las pagué, ¿no? O sea, rendir cuentas respecto de la administración que hizo. Entonces se decía, usted no puede, ¿por qué? Porque entonces es muy fácil, yo enamoro a la pupila y después desfalco el patrimonio. Entonces decía, no, si usted se quiere casar con su pupila, rinda cuentas y primero miremos a ver si usted hizo bien su administración, sus actos de administración, sus actos de gestión, y ahí sí le permitimos que tenga o que celebre unas justas nupcias con su pupila. Y esas cuentas se rendían ante el pretor. Hoy en día se hace lo mismo. Los tutores rinden cuentas ante los jueces. María José. Profe, buenas tardes. No, era para pedirte que si podías guardar de una vez la Sí, pizarra. señora. Sí, Gracias. señora. Bueno, muchachos, entonces nos vemos en media horita o a almorzar y ya empezamos el examen a la 1. Doctor, una pregunta, Señor. ¿le hago envío de la lista por medio de correo? Sí, Julián, usted me preguntó, pero esa lista es un SharePoint, ¿no? Es un Drive. Es un Sí. Drive. Entonces, Y es no, posible entonces ya- tranquilo, yo la voy consultando en línea. Pues porque al final, No, pero tengo que mandársela de nuevo por la actualización total. Porque desde que se cierra, pues sería mandarle el link de nuevo, doctor. bueno, mándeme el link de nuevo. Pues Listo, sí. porque a mí me queda más fácil abrir el link. Sí, exacto. Es precisamente para Listo. eso. Listo. Bueno, ya nos vemos, muchachos. Gracias. Chao, doctor, gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, profe. Buen día.